59% de los mexicanos y de las mexicanas pensamos que la corrupción es un problema serio, sin embargo, sigue siendo una práctica sistemática y transversal en nuestro país. Estos son algunos de los datos contenidos en Anatomía contra la Corrupción, segunda edición corregida y aumentada. Es un informe de María Amparo Casar, auspiciado por Mexicanos contra la Corrupción, una organización que, por cierto, ella dirige. En el estudio me acompaña Janet de Luna, ella es directora de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Janet, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nos preocupa a todos, pero es una práctica que casi todos ejercen. Así es, Anatomía de la Corrupción es un compendio de diferentes índices e indicadores que nos hablan de esta preocupación, pero también de esta omnipresencia del fenómeno. Por ejemplo, muestra datos de que a pesar de que los ciudadanos reconocen que las leyes se violan, dicen que los políticos son quienes más la violan, también muestran que bajo ciertas circunstancias ellos justifican esa violación y si las leyes les parecen injustas, el 40% de la población estaría dispuesto a o justificaría violar la ley. Entonces, efectivamente es una ambigüedad entre que nos preocupa mucho el fenómeno, estamos denunciándolo cada vez con más firmeza. Y cada vez se hacen más públicos escándalos de corrupción, ¿no? Mucho más que antes. Sí, de hecho también hay una cifra de cómo han aumentado las menciones a casos de corrupción en la prensa en los últimos 10 años. Sí. Y eso también, bueno, incide en los índices de percepción de la corrupción. La corrupción es un fenómeno muy difícil de medir, pero a través de encuestas de percepción vemos que la gente está cada vez más preocupada y va relacionado con esto que mencionas de la denuncia que está cada vez más presente en los medios. Y también lo documentaron muy bien en Anatomía de la Corrupción, la corrupción en las empresas y ejercida también por empresarios, ya sea porque pues, no les queda de otra para tener que agilizar trámites o cosas por el estilo, pero también para beneficiarse. Efectivamente, se plantea la pregunta, ¿no? Si son víctimas o victimarios. ¿Sí? Desafortunadamente, no nada más en su relación con el sector público, es decir, no nada más para obtener un permiso o ganar una licitación, sino al interior de las empresas o en comportamientos entre proveedores privados, es decir, en relaciones comerciales que no tienen nada que ver con el gobierno, se realizan muchos fraudes internos, simulaciones de proveedores, facturas falsas, una serie de delitos que han sido medidos por consultorías privadas y que también le generan un gran costo al país. ¿Cuánto gastamos en corrupción? Bueno, depende cómo lo midamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un estimado de 7,000 millones de pesos que están presupuestadas para, bueno, que en la propuesta de presupuesto 2017 se consideran para las diferentes instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. La cifra en solita no nos dice mucho, tal vez, pero desde 2008 se ha duplicado el gasto en estas instituciones y los resultados más bien van a la baja, ¿no? Entonces, parece que no es una cuestión de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta, ¿no? Y es uno de los retos que tienen las instituciones ahora en el Sistema Nacional Anticorrupción, también establecer metas claras, compromisos claros de cómo vamos a evaluar su eficacia y una transformación para que efectivamente pues, el nacimiento de este sistema sea un parteaguas más allá del gasto, ¿no? Claro, ahora estamos, digamos, tenemos más en mente, digamos, el problema, como decíamos, en la prensa se publican cada vez más asuntos, más escándalos de corrupción, a todos nos indignan, estamos más conscientes del problema, de los costos que tiene la corrupción, la estadística que daban ustedes de que a la mayoría nos parece un problema muy grave, que nos preocupa, y sin embargo sigue ocurriendo y de hecho en los rankings internacionales cada vez aparecemos como un país más corrupto. Así es, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es el que se mide desde hace más tiempo, hemos perdido 23 posiciones desde 2008, aunque nuestra calificación sea constante. Y eso es muy importante porque si no hacemos nada, o sea, si nos quedamos igual, los demás países nos rebasan. Nos rebasan. Porque hacen cosas que funcionan y nosotros no lo estamos haciendo. Así es, desde a gran escala, o sea, con casos muy ejemplares de que no se toleran la corrupción, hasta pues reformas pequeñas que modifican los incentivos de los actores a nivel individual. Muchos países de Latinoamérica, incluso que han vivido escándalos como Brasil, han mejorado posiciones en este índice y México va para atrás. ¿Y por qué no hemos podido? Bueno, estamos ahorita con el Sistema Nacional de Anticorrupción y con medidas muy concretas que se han tomado y que han sido impulsadas, muy importante subrayarlo por la sociedad civil, pero ¿por qué no ha podido México salir de esta situación? Pues es la gran apuesta del Sistema Nacional, yo creo que en primer lugar la coordinación.
porque efectivamente, pues, por ejemplo, la agenda de transparencia de los últimos años en México ha rendido muchos frutos. O sea, efectivamente hay mucha más información disponible, pero la información se queda en un ámbito. Claro. Y luego la persecución penal está desvinculada de esa información. La política de prevención desde función pública está desvinculada. Es lo que decía Mario Amparo en la presentación, que tendría que haber una especie como de cadena que funcionara, ¿no? Desde la prevención, pasando por distintas etapas, la investigación y después la reparación del daño. Y aquí pues podemos referirnos a los casos de los exgobernadores que están siendo investigados, Javier Duarte, Guillermo Padres, otros por ahí que siguen en la lista, donde, bueno, ok, ojalá sean castigados y ojalá vayan a la cárcel, pero ¿y el dinero que se llevaron qué? Efectivamente, la política, o sea, no hemos sido capaces de plantear una política integral y de Estado y de largo plazo de los 3 órdenes de gobierno que efectivamente permita desde la prevención hasta la sanción, la reparación del daño y la rehabilitación tanto de las personas como de las instituciones. Porque de nada quedan sirve dañadas después. Una persona que se separe del cargo si la institución ya sufrió un daño, si los procesos institucionales, si el respeto a las leyes está dañado, ¿no? Efectivamente no hemos podido cerrar el círculo y eso más bien la cadena de impunidad, también de lo que hablamos, es de un círculo vicioso de impunidad, de ilegalidad que se sigue reforzando. Bueno, ahora hubo cambios en el gabinete, hay un nuevo procurador, hay una nueva secretaria de la Función Pública y bueno, son 2 dependencias que tienen que ver directamente con la impartición de justicia, con el tema de la impunidad, con el tema de la corrupción. ¿Cómo ven ustedes desde Mexicanos contra la Corrupción estos cambios? Y sobre todo en el caso de Arely Gómez, ¿cuáles son los retos que enfrenta en esta secretaría que, lo decía yo hace un momento, estuvo acéfala desde julio y ahora ella tiene que llegar y pues con muchos pendientes? Efectivamente, estuvo acéfala desde julio y además antes del secretario Virgilio Andrade también estuvo durante un periodo pues en un limbo, ¿no? Hay que decirlo, en el tema de la Casa Blanca investigó al presidente, exoneró al presidente. Desafortunadamente fue su primera prueba y no la pasó y la credibilidad de la institución, esto que decíamos, que quedó daña, dañada, ¿no? Claro. Efectivamente, creo que el reto en el caso de la Secretaría de la Función Pública, para empezar, es volverla a hacer, si alguna vez lo fue, una secretaría relevante. O sea, pareciera que durante este sexenio ha sido para cumplir irrelevante. Para cumplir, ¿no? Para salir del paso. Mientras estuvo, digamos, bajo el ámbito de acción de la Secretaría de Hacienda, pues fue irrelevante tanto hacia afuera como hacia adentro. También hay que decirlo, a otras secretarías no parece que les afecte mucho los ojos de función pública ni las políticas preventivas o de profesionalización. Entonces, el primer reto es volverle a dar su lugar como una institución relevante que tiene un papel transversal en el gabinete. Y pues recuperar espacios, por ejemplo, algo que se mencionó hoy en la comparecencia, en el tema de los órganos internos de control, que también han sido irrelevantes durante este sexenio y también en los anteriores les había costado trabajo posicionarse dentro de las secretarías. Los órganos internos de control dependen de la Secretaría de la Función Pública, pero actúan directamente en las secretarías. Y bueno, hay que revisar los nombramientos de los titulares de los órganos, cómo se han hecho durante este sexenio, y ir recuperando esos espacios para una institución que tiene que ser ya mucho más neutral, o sea, tomar un poco de distancia del gabinete y pues tener mayor incidencia. Y Arely Gómez ha prometido que va a trabajar con independencia, pero tanto a ella como a Cervantes se les cuestiona su cercanía con el presidente. Sí, bueno, no es lo ideal que sean personas a las que se les identifica con un partido. Arely Gómez llegó como senadora del PRI. Así es. Pero bueno, tiene una trayectoria que esperamos ver resultados en los primeros meses de su gestión, que es la señal muy clara de que efectivamente va a actuar con esta independencia y con esta decisión. Ahora, también lo importante del Sistema Nacional Anticorrupción es que debe fortalecer a las instituciones para que más allá de la persona, exactamente, más allá de quién encabece, digamos, somos muy afectos a decir si tendrá la apertura de dialogar con la sociedad o no. Bueno, no es de que quiera a dialogar con la sociedad, ¿no? Sino que el Sistema Nacional Anticorrupción ya pone a los ciudadanos al centro de la mesa y ese diálogo y esa rendición de cuentas se tiene que dar más allá de quien encabece la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias, Janet, por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos con más información.